Más adelante en KTVB en español es la semana de darle gracias a los campesinos. Te decimos lo que una escuela local hizo para honrarlos. Nos viene un fin de semana con calor de verano, pero también se presentan cambios para la próxima semana. Les explico en solo minutos. Y les traemos una serie nueva para el noticiero en español. Los llevamos a un lugar muy frío y fuera de vista. No se lo pierda. Gracias por acompañarnos. La noticia en español comienza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos con esto. Una mujer está recuperando después de chocar contra un edificio de Valley Regional Transit en Caldwell. La policía dice que el miércoles por la noche la conductora cruzó una intersección, atravesó un estacionamiento y chocó contra una pared tras pasar por una puerta cerrada. No había nadie en el edificio, fue llevada a un hospital y se cree que sufrió una emergencia médica. La familia del hombre acusado de asesinar a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho podrá estar presente en la sala durante todo su juicio. Esa es su familia que podría estar ahí. Hoy el juez Stephen Hippler del condado de Ada permitió que los familiares directos de Brian Kohberger estén en la sala antes y después de testificar. En otra orden hoy, Hippler dio permiso a la Fiscalía a realizar un examen de salud mental a Kohberger y les dio más tiempo para hacerlo. Este resultó luego de que la defensa revelara detalles sobre la condición mentales de Kohberger. El juicio de Kohberger comenzará en el condado de Ada el 11 de agosto. Y también hoy Dateline tendrá un especial de 2 horas con nuevos detalles sobre el caso de Kohberger, incluyendo evidencia y testimonios de amigos de las víctimas y también exalumnos. Hoy a las 8 p.m. en KTVB, es el canal 7 local. Y bueno, si planeas votar por correo en el condado de Ada, el plazo para solicitar la boleta es hoy a las 5 p.m. Solo ve al sitio web voteidaho.gov y luego asegúrate de que esa boleta llegue a la oficina de elecciones del condado de Ada antes de las 8 p.m. el día de elecciones, que es el 20 de mayo, ya sea por correo, en persona o usando un buzón de votación. Y si quieres saber qué está en su boleta, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Tenemos este guía que andan viendo ahorita en su pantalla. Es todo lo que se espera tener en esta boleta este año. Otra vez es ktvb.com/español. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Hemos tenido una semana lleno de calor y termina la semana laboral y también empezamos el fin de semana con ese calor que vamos a ver que normalmente que se ve durante el verano, y es por esta cresta de alta presión, y este va a ser el sistema que nos domina los próximos 2 días. Pero ya al llegar al terminar el fin de semana vamos a ver que empezando el domingo vamos a ver que empiezan a regresar los vientos, se empieza a bajar la temperatura y será por este sistema que vemos en el Pacífico que muy lentamente empieza a moverse para este lado y empieza a dominar nuestra región y nos va a traer temperaturas más frescas, y también nos da la posibilidad de ver tormentas eléctricas y lluvia en ciertos lugares. Aquí le estamos mostrando el modelo a futuro, donde veremos que entre las 4 y 5 de la tarde es cuando empezamos a ver que esas tormentas eléctricas empiezan a llegar a ciertos lugares, no a todos los lugares, pero sí de aquí el sábado en adelante, por lo menos hacia el domingo y para el miércoles extendiéndonos para la semana que viene, es que es posible que veremos esas tormentas eléctricas. Y aquí se va a ver en este pronóstico extendido que veremos las temperaturas subir a los 90 para el sábado, bajar y mantenerse cálidos aquí para el domingo, pero es cuando ya lleguemos al lunes y el martes que veremos esas temperaturas bajar de los bajos 90 el sábado a los mediados de 60 para el martes, y ese viento es que sigue con nosotros hacia el jueves, pero veremos más sol y un poco de temperatura subir para el jueves. Después de 5 votaciones, los 133 cardenales llegaron a un acuerdo y el mundo conoció al Papa Leo XIV, de 69 años, anteriormente cardenal Roberto Francisco Prevost.
Es el primer papa de los Estados Unidos en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Dedicó su carrera ministral a Perú. Y aquí en Idaho, la Catedral de San Juan Evangelista en el centro de Boise tocó su campana y decoraron de blanco y dorado para señalar este nuevo tiempo. Había gente dentro y afuera de la catedral escuchando las primeras palabras del Papa y bueno, la gente aquí en Idaho también les llegó ese orgullo. I'm ecstatic. I have goosebumps everywhere. It's just wonderful. I feel very overwhelmed with joy. I'm brought to tears through the experience. I can tell that he has a gentle spirit and a heart for our Lord and for our communities, and that's exactly what you look for in a strong pope. Y va a haber más celebraciones de misas especiales en todo Idaho en los próximos días para celebrar esta elección histórica. Es un momento para haber visto en la preparatoria Caldwell o Caldwell High School. Se está asegurando que las manos que alimentan a Idaho finalmente sean reconocidas por más que solo su trabajo. Los estudiantes honraron a los trabajadores agrícolas de Idaho, quienes realmente han ayudado a hacer crecer su comunidad. Para ponerlo en perspectiva, Idaho depende de más de 60,000 trabajadores agrícolas cada año. Y como saben, es un trabajo físicamente exigente y es vital para nuestra comunidad. Algunos estudiantes incluso trabajan en el campo como Diego. Dice que se trata de entender el significado de trabajo y quiere asegurarse que los demás también entiendan y de celebrar todo el trabajo que ya han hecho. Estamos haciéndolo más que nada para la comunidad hispana, ¿no? de que trabajaron en el campo. Yo fui un trabajador, tenía 16 años cuando empecé a trabajar ahí. Pues yo pienso que sí es un poquito duro porque el aguantar el sol y muchas horas. Y para otros es una celebración para recordar el esfuerzo que hacen para el futuro de sus hijos. Me siento orgulloso de apoyar a los farm workers, a los trabajadores del campo, porque es un progreso. Lo que queremos, nosotros venimos a trabajar al campo, pero nuestros hijos quisiéramos que sean algo mañana. Ese evento ya lleva 9 años en la escuela de Caldwell High School. Queremos agradecer a todos los campesinos ahí. Tenemos una nueva serie, se llama Explorando Idaho. Hace su primera parada en las misteriosas y heladas profundidades de las cuevas de hielo de Shoshone, donde el frío revela secretos bajo tierra del desierto. Héctor Mendoza nos lleva hasta este viaje en esta edición de Explorando Idaho. Aquí viendo a mi derecha, tal vez no parezca mucho, pero al caminar 20 segundos aquí a mi izquierda, llega a la entrada de una de las maravillas naturales de todo el mundo atrás de ese edificio. Una maravilla fuera de vista, escondiendo 20,000 toneladas de hielo en el desierto de Idaho. Y será un letrero que indicará el camino a la cueva de hielo. Ahí nos encontramos con Shane Wallace. Shane? Yeah, that's me. Él dirige las cuevas de hielo en Shoshone. Y nuestra aventura empieza aquí. So, entrance to the cave? That's here. All right. La cueva de hielo de Shoshone es en realidad un túnel de lava prehistórico tallado no por agua, sino por fuego. The ice cave was formed. Dice Shane que se formó por un volcán hace 10,000 años. Cuando un volcán entra en erupción, la lava fluye lentamente bajo tierra. Cuando la erupción termina, se drena el lava dejando un túnel hueco en su lugar. It's about 80 stairs. Y era en 1880 cuando un niño de 10 años llamado Alpha Kinsey encontró la cueva mientras buscaba el ganado perdido de su familia y encontró... Real small opening at that time. Dice que no tomó mucho tiempo después de encontrar el hielo para utilizarlo en casa. Los bloques de hielo fueron tallados a mano, izados con cuerdas y transportados hasta la ciudad de Shoshone. Welcome to the ice cave. Lo más interesante de esta cueva es que se mantiene frío y se forma hielo. Pero ¿cómo puede ser? La respuesta tiene que ver con la presión de aire. Con una entrada baja, el aire frío se hunde y se queda atrapado en la cueva. La humedad se filtra y se congela, y la roca de lava sella el frío como un congelador. Without that closed off, Sin tener este lado cerrado, aire caliente entra y no tuviéramos hielo en esta cueva. Todo se combina para formar un microclima súper estable, manteniendo el aire por debajo del punto de congelación, incluso en el verano, lo que permite que el hielo se acumule.
Y Brenda, si quieren disfrutar de estas cuevas de hielo, los horarios serían de 10 de la mañana a las 6 de la tarde. La última entrada para los tours son del 5 de la tarde. Y para entrar, los niños pueden entrar, creo que son $10 para los niños bajo 12 años y ya después los adultos les cobran 15. ¿Y cuáles son los días otra vez? Serían los días, ahorita ya que están ya llegando para el verano, sería de lunes a domingo. Lunes a domingo. Sí. Es que mucha de nuestra gente pues anda descansando los fines Claro. de semana. Yo soy de aquí, de ahí, muy cerquitas ahí de Rupert, pues, y nunca he ido, o sea, yo quiero ir. Y, gustó? yo disfruté mucho. Aunque sí, uno tiene que, aunque sea verano, tiene que llevarse su chumpa o suéter o lo que sea, se lo lleva porque está bien helado allá abajo. Está Sí. frío. Ok, gracias, Héctor. El ex corredor de Boise State, Ashton Jeanty, ahora es oficialmente rico. Ayer firmó su contrato de novato con los Raiders y Jeanty ya recibe más de $35 millones en 4 años. Todo ese dinero está garantizado y por el momento la superestrella de los Eagles, Saquon Barkley, es el único corredor que tiene garantía más de $36 millones. Ahora, ¿recuerdan cuando Ashton Jeanty dejó pasar cientos de miles de dólares para entrar en el portal de transferencia el año pasado? Bueno, apostó por él mismo en Boise State y ha ganado mucho más que lo que le ofrecieron. Y Boise State sigue con vida en el torneo de softball de Mountain West. Tras una victoria en la primera ronda, los Broncos avanzaron al doble eliminación del torneo de Mountain West ayer, enfrentándose a Nevada. Los Broncos seguían buscando su primera carrera en el juego de la sexta entrada. Chloe Hughes lo consiguió con un pase libre con las bases llenas. Y ahora nos pasamos a la séptima con Nevada ganando 8-2. Megan Lake impulsó a Mackenzie Butt con un hit al jardín contrario. Los Broncos se acercaron a 5. Momentos después, con las bases llenas y todavía sin outs, Holly Farmer dispara 1 para el campo. Ahora, ¿esto significa que tiene el contraataque? No. Lea McKinley choca con el parador. El árbitro declara interferencia. McKinley está out y el corredor que anotó regresa a tercero y los Broncos se quedan sin gasolina poco después y Nevada gana 8-4. BSU ahora se enfrenta a San Diego State en el juego de eliminatorio y les tendré esos resultados este partido para el martes. Y ahora, Brenda, nos llega esta sección del noticiero y ahora avísanos, ¿a dónde vamos? Ok, bueno, esta ubicación se debe de llevar o necesita, ese traje de baño, ya que el verano nos acerca aquí, ya que Roaring Springs inicia su temporada este sábado y el tiempo, de verdad, no podría estar mejor como lo has mencionado hoy. Se va a que llegan a las temperaturas a los 90 grados, como ha mencionado Héctor, y para este fin de semana, y el parque estará abierto de 11 de la mañana a las 7 de la tarde, tanto el sábado como el domingo. Además, hay una nueva pantalla de cine que se llama Dive-In en la piscina de las olas y esto es nuevo este verano. Los pases de temporada siguen a la venta hasta el viernes. Y ahora, Brenda, hemos hablado mucho del verano y todavía seguimos en la primavera, pero Bogus Basin se prepara para un verano lleno de diversión gratis. La montaña arranca el 21 de junio con yoga en la montaña y la serie de conciertos Música en las montañas regresa el 5 de julio. El programa de este año proviene de la misma gente detrás de Treefort, así que espere grandes talentos regionales y de gira. Tendremos toda esa información y más en nuestro sitio web ktvb.com/español. Este fin de semana, porque va a estar bien bonito, hay muchos eventos que andan pasando ahorita. Y no se olviden que es Día de la Madre el domingo. Si se le han olvidado regalos o flores o algo para tener preparado para su mamá, aquí está el recordatorio. Ama, no se me olvidó, ¿ok? Para ponerlo ahí claro, ¿ok? No se me olvidó. Happy Mother's Day, feliz Día de las Madres a todas las madres. Sí. Allá. Sí, bueno, para más noticias en español, visita nuestro sitio web ktvb.com/español. Y no se olvide de seguirnos en nuestra página de Facebook KTVB en español.